es lo que yo llamo el paquete glandular. Eso se puede sacar así para cualquier especie. Entonces, ¿por qué lo llamo paquete glandular? Porque mire, esto era el derecho así. Y encima de todo ese paquete glandular encontramos este músculo ya conocido que es el diafragma. El diafragma, humano y animal, tiene muchos componentes. Lo primero es recordar que es un músculo esquelético que responde a nuestra voluntad. Podemos detener la respiración cuando deseamos, hasta que nos pongamos rojos, ¿no? Bueno, entonces el diafragma, como está separando, aquí venía el corazón justo acá adelante, aquí venían encima los pulmones, ¿no es cierto? Esto es el lado torácico. Y atrás del diafragma, en este caso debajo del diafragma, pues es el lado abdominal. Estando como un tabique, separando vísceras torácicas de abdominales, recuerden, en la cavidad torácica encontramos esta membrana serosa que se llama pleura, mientras que en el lado abdominal encontramos esta otra membrana serosa que es idéntica a la pleura y se llama peritoneo. Bueno, como estoy en el diafragma, démosle nombre completo a esa pleura y peritoneo. En el lado torácico, entonces, pleura parietal diafragmática, cubriendo todo el músculo. Y en el lado abdominal, peritoneo, mire cómo se puede levantar a este ladito, peritoneo parietal diafragmático. Recuerden que les decía, humanos y animales con pleuritis tienen síntomas torácicos y cardiorrespiratorios. Pacientes con peritonitis, humanos y animales, pues tendrán síntomas abdominales y digestivos. Más componentes del diafragma. Notamos entonces que presenta una parte muscular muy evidente que se le llama marco, porque vean que forma un marco igual que un cuadro. Marco carnoso del diafragma. Luego pasamos a una zona aponeurótica donde no hay carne y se le llama centro tendinoso del diafragma. Y llegamos a la parte central de ese músculo y vea que vuelve a aparecer carne. Toda esa carne se le llama se le llama pilares del diafragma. Pilares del diafragma. Ahora noten que esos pilares del diafragma, que son musculares, se abren. Mire que forman unas aberturas por donde pasan estructuras. Aquí vemos una, aquí vemos otra y notamos que son estructuras que están pasando de tórax hacia abdomen y viceversa, de abdomen hacia tórax. Entonces se les llama hiatos. Son 3 hiatos que todos tenemos, nosotros también. Aquí voy a introducir este instrumento por el primer hiato y se le llama hiato aórtico. Por ese hiato aórtico pasa 4 cosas. Arteria aorta descendente, viene del corazón, avanza hacia atrás y sigue atravesando ese hiato aórtico. Y fue justamente la que le dio el nombre. Otra cosa que pasa por el hiato aórtico es la vena ácidos. Ella inicia acá en los pilares de diafragma, avanza recogiendo sangre de las venas intercostales y termina en la aurícula derecha. Otra cosa que pasa por él es un nervio que les mostraba para el tema pasado que llega al ganglio estrellado. 2 décimas, ¿cómo se llama ese nervio que llega al ganglio estrellado? Tronco simpático torácico, único nervio que llega al ganglio estrellado, pasa por ahí y va hacia adelante, hacia el ganglio estrellado, ¿no es cierto? Entonces llevamos arteria aorta descendente, vena ácidos, tronco simpático torácico, ¿y qué otra cosa dijimos? ¿No lo he hecho? Les pongo a averiguar cuál será. Está en la guía. Ahora acá. Segundo hiato, es para obligarlos a leer. Segundo hiato del diafragma. Vean que es atravesado por el esófago y va hacia el estómago. Entonces le dio nombre, se llama hiato esofágico. Y en ese hiato esofágico hay 3 estructuras. Un nervio encima del esófago, ¿cómo se llama? Lo vimos en el tema pasado.
Tronco esofágico dorsal. Y viene del nervio vago. Y el otro está abajo del esófago, ¿no es cierto? Y se llama tronco esofágico ventral. 3 cosas en ese hiato esofágico. Y nos vamos a el último hiato del diafragma. Fíjense que es esta abertura en forma como de U. Y va atravesado por el vaso sanguíneo, que es la vena cava caudal. Viene de atrás, atraviesa ese hiato de vena cava caudal, así se llama el hiato, y ella va a desembocar en la aurícula derecha. 3 hiatos. Cuando escuchen hablar de hernia hiatal, significa que se separan esos hiatos, se abren más de lo necesario y obviamente provoca problemas, muchos problemas, incluidos incluso que hasta el yeyuno pueda pasar por la hernia hiatal hasta el tórax. Y es increíble que en una radiografía encuentra uno el yeyuno acompañando pulmones. Es increíble. Bueno. Más cosas en el diafragma, pues los conocidísimos nervios frénico izquierdo, porque acá es el corazón, esto es atrás, esto es el lado izquierdo, entonces nervio frénico o diafragmático izquierdo y siempre el nervio frénico o diafragmático derecho totalmente pegado a la vena cava caudal. Pueden los que sean curiosos leer un poquito de por qué los felinos domésticos pueden ronronear. Hay mucho relacionado con todo esto. Ven ahora venas frénicas o venas diafragmáticas. Fíjense, están desocupadas. En algunas piezas quedaron llenas, pero se ven muy bien. Y notan cómo ellas recogen sangre de la zona carnosa del diafragma y llevan esa sangre ya usada por ese músculo hasta la vena cava caudal. En algunas disecciones hice el corte longitudinal del techo de esa vena para que vean la desembocadura, pero por favor esta no me la dañen para que vean con claridad la vena cava caudal. ¿Qué más tiene esta pieza? Le digo paquete glandular por lo siguiente. Entremos a abdomen. Para hacerlo, pues levanto diafragma. Listo. Lo primero que aparece es el hígado. Y vean qué cerca está el corazón. El corazón viene acá. Hígado. En el equino es muy fácil de estudiarlo. Lo primero que se nota es que es muy grande. Tan grande que está ocupando el lado derecho, la mayor parte está en el lado derecho, pero hay una pequeña parte al lado izquierdo. Tiene 5 lóbulos. Vea qué fácil. Sabiendo que esto es el lado derecho y este es el lado izquierdo donde está el estómago y el vaso. Este es el vaso. Entonces, lóbulo derecho del hígado. Lóbulo cuadrado del hígado, que ven que tiene la forma como de un disco con sublobulaciones. Lóbulo izquierdo del hígado. ¿Cuántos lóbulos llevo? 3. Entonces no son 5, son 4. Y agregamos acá el cuarto y último lóbulo. Mírenlo ahí. Por debajo del lóbulo derecho del hígado, y es el lóbulo caudal del hígado. Que quede claro, no me le digan lóbulo accesorio. Recuerden que la palabra lóbulo accesorio es para pulmones, no es para hígado. Esto es lóbulo caudal del hígado. Está el paciente en decúbito dorsal o decúbito supino, es decir, patas arriba. Acomodamos el intestino delgado. Acomodamos el estómago, el vaso, los riñones. Ya todo está listo para estudiar entonces. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho del hígado, lóbulo cuadrado y lóbulo caudal del hígado. Ahora veamos lo que corresponde a glándulas. Ya vimos hígado. Agreguemos el vaso, siempre envolviendo la curvatura mayor del estómago. Vean, vaso, con B larga y con Z. Esto es el estómago, igual que un frijolito, ¿no es cierto? Tiene una curvatura mayor y una curvatura menor. Esa curvatura menor es a donde termina el esófago. Y ven que en la parte final de la curvatura mayor salimos del estómago por donde está el píloro. Ahí está marcado con el número 22. Bueno, entonces veamos qué ocurre con la ingesta.
venía del esófago, porción cervical, pasó por debajo de costillas y ese esófago, porción torácica. Ahora, atravesamos el hiato esofágico y estamos en abdomen. Y hemos llegado entonces al estómago. Así de que el esófago, porción abdominal, es tan pequeño que nunca lo pregunto, porque es muy cortico para ponerle una aguja. Entonces, fíjense, esto es el esófago torácico, y apenas entra al hiato esofágico ya es esófago, porción abdominal, muy cortico. Yo creo que acá tendrá unos 2 centímetros de longitud. Sería una tontería ponerme a preguntar eso ahí. Pero sí me interesa lo siguiente. Donde terminó ese esófago, porción abdominal, abrimos el estómago. Notamos que en caballos, muy pocas especies tienen el estómago con esta apariencia interior, separado en 2 zonas. Fíjense que por color y textura se diferencian. Entonces vemos el cardias, es la parte final del esófago y el inicio del estómago. Esto es el cardias. Aquí ya tenemos otra causa de cólico equino. En el tema pasado vimos que una causa de problemas en caballo es su esófago tan estrecho. Ahora estamos terminando esófago y aparece otra causa anatómica de problemas. El cardias del caballo es extremadamente desarrollado, tiene tanto músculo que su luz es estrecha, impide el vómito en los caballos. Un caballo no vomita, si ven que parece que vomitara, es un pseudo vómito, de pronto tiene un atascamiento a nivel de esófago. El alimento ingresa a la primera parte de la mucosa gástrica del equino, ven que es blanca, dura y callosa. Ese diseño lo tiene justamente para desmenuzar el forraje o lo que se le dé de alimento, ¿no es cierto? Entonces es para desmenuzar. Eso no es secretor. Luego pasamos hacia la segunda y última zona del interior del estómago del equino a través de este borde de transición entre las dos. Y se le llama borde plegado o margo plicatus. También le pueden decir marco, no importa. Margo o marco no me interesa. Plicatus. Simplemente es un borde de transición, no hay más que hacer ahí. Y llegamos a la zona glandular del estómago. Noten que ya es muy distinta a la primera, es afelpada. Y esa afelpación me indica que es la zona glandular del estómago. Esta es la zona no glandular y esta es la zona glandular del estómago. También pueden decir zona aglandular, es lo mismo que no glandular, no me interesa, díganle como quieran. Pero acá sí hay glándulas gástricas. Y en humanos y animales las glándulas gástricas son las púndicas, pilóricas y cardiales. Son exocrinas. Secreta ácido clorhídrico, baja el pH del estómago. En todo estómago el pH es ácido. Y jugos gástricos ricos en enzimas. En la guía también pueden leer qué enzimas secreta la mucosa gástrica. Entonces es la zona glandular. O sea, fíjense el tratamiento tan tremendo que sufre el alimento en humanos y en animales para poderse utilizar sus nutrientes. Lo primero es que ingresa a la boca y es masticado, vuelto pedazos. Lo segundo es que en la misma boca ya tiene un baño químico, amilasa salival, etc., a través de enzimas. Lo tercero, baja por un esófago estrechísimo que obliga a estirar, ¿sí?, ese bolo alimenticio. Y ahora ese pobre bolo alimenticio llega al estómago, donde sufre primero un proceso de maceración acá con una zona no glandular y luego pasa a un baño químico nuevamente muy ácido y rico en enzimas. Y no bastó con eso, va a seguir siendo alterado química y mecánicamente. Ahora, para salir del estómago, ya vimos la entrada, ahora vemos la salida. Fíjense que en este tema, lo mismo para el siguiente, que es urogenitales, debemos saber dónde empieza y dónde inicia un órgano. Aquí vemos la salida del estómago y es el píloro. También es un esfínter muy estrecho y muy fuerte. ¿Y por qué debe ser muy fuerte? Porque es el que obliga a que el alimento permanezca al menos unas buenas horas dentro del estómago. No deja que pase fácilmente al intestino delgado.
Sigamos con ese recorrido de ingesta. Entonces vemos que damos inicio al intestino delgado. Esto va así. Aquí venía el corazón, acá van los riñones que están atrás, esto es lado derecho, esto es lado izquierdo. Entonces en humanos y en animales, el recorrido de ingesta pasará después de estómago a intestino delgado. Humanos y animales, intestino delgado tiene 3 partes y en orden de aparición son duodeno, yeyuno, ilion. Empecemos entonces con el duodeno del caballo, ese tiene 5 partes. Vemos entonces acá la primera parte del duodeno equino, miren la forma como de una Z, es el asa sigmoidea del duodeno. Vámonos ahora hacia atrás, miren cómo voy bajando. Por lo tanto, esto es el duodeno descendente. Voy en la segunda parte del duodeno equino. La tercera parte, fíjense cómo se curva envolviendo al riñón derecho. Noten que en caballo el riñón derecho tiene la apariencia de un corazón y el riñón izquierdo es alargado, siempre digo parece un pan. Derecho, izquierdo, así de que en día de examen me dirán cuál es derecho y cuál es izquierdo. Repito entonces, estamos con la flexura caudal del duodeno envolviendo riñón derecho y eso pasa en todas las especies. Esa flexura caudal tiende a envolver riñón derecho. Ahora, si este que venía hacia atrás es duodeno descendente, vea la flexura caudal del duodeno, devuelve el duodeno hacia adelante. Entonces, duodeno ascendente. Y de repente se curva, vea, forma como un bastón. Esa es la flexura duodeno-yeyunal, ¿no es cierto? Flexura duodeno-yeyunal. Significa entonces que este pedazo es duodeno y ya acá es yeyuno. Recuerden las partes del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Entonces dejemos esto por ahora, hay más cosas para mostrar, pero por ahora dejemos ahí para no perder el recorrido de ingesta. Entramos ahora a esta víscera, igual en humanos. Vean cómo va pendulando adentro del abdomen, sostenida por esa membrana que se llama gran mesenterio o mesenterio mayor, sosteniendo al yeyuno y al ilion. Gran mesenterio o mesenterio mayor, sostiene yeyuno e ilion. Entonces, en día de examen, esto les quedará así muy bonito, así como se les deja para estudiar, ¿cierto? En un ave se ve igualito, todo se ve igualito, hasta en un pez. Y ven entonces que esto es un mesenterio. Así de que hablemos un poquito de teoría. El peritoneo es la membrana serosa que hay en la cavidad abdominal. Lubrica las vísceras, les mantiene su situación topográfica y las une entre sí. El peritoneo visceral se nos muestra en humanos y en animales de 3 formas: A, omentos o epiplones. Los omentos o epiplones, tristemente aquí ya me los rompieron, ¿no es cierto? Venían acá envolviendo al estómago. Tiene la apariencia de una telaraña. Ya les mostraré algunos omentos, así sea en una fotografía, pero se ven idénticos a una telaraña. Esa es una manera de presentar peritoneo. Otra manera de encontrar peritoneo visceral es en forma de mesenterios. Los mesenterios son membranas que están diseñadas para sostener vísceras pendulando dentro del abdomen. Así fíjense que esta víscera tan larga, que puede tener unos 30 metros, ella no se interrumpe su paso de ingesta porque está pendulando, así de que puede acomodar el movimiento sin ningún estorbo. Entonces son los mesenterios. Estamos viendo gran mesenterio, mesenterio mayor, pero también hay un mesocolon, un mesovario, un mesorrecto, etc. Siempre, por lo general, tienden a hacer alusión a la víscera que sostienen. Vemos que el gran mesenterio mayor, que es un tipo de peritoneo visceral, lleva vasos sanguíneos. Como esto es yeyuno e ilion, entonces son arterias y venas yeyunales. Y cuando estemos allá en ilion, hablaremos de arterias y venas ileales. Fíjense que irradia como un paraguas, ¿no es cierto? Entonces vemos este centro, notan la presencia de una arteria importantísima para la irrigación de las vísceras del abdomen.
Es la arteria mesentérica craneal. Todos tenemos esa arteria. Ven sus paredes gruesas, tejido elástico, etc. Y notan que toda ella está envuelta y acompañada por una gran cantidad de ganglios linfáticos y les dieron nombre lógico. Si esto es la arteria mesentérica craneal, pues estos son los ganglios linfáticos mesentéricos craneales. Ya llegará el momento en que les explique que estas arterias, fíjense que parecen un nudo, y eso no es normal, tiene aneurisma. Aneurisma es el engrosamiento de las paredes arteriales y generalmente depositan calcio en esas paredes. Así de que al cortarla se siente como si cortara lija. Eso es una patología muy frecuente en caballo. Yo creo que de 10 caballos que disecto, por lo menos 8 tienen este problema. Aneurisma verminoso, producido por un gusanito que les mostraré después, que se llama Strongylus vulgaris. Todo eso puedo preguntar acá. Ahora, después de yeyuno, sigue ilion. Es la última parte del intestino delgado. Esto es el ilion. ¿Que cómo lo diferencio del yeyuno? Bueno, la primera cosa que usted, mi querido estudiante, buscará es si llegó a ciego. Esto es el ciego de un caballo. Si está llegando a ciego, eso ya no es yeyuno, es ilion. En piezas frescas es más blanco que el yeyuno y tiene menos flexuras. Estos son flexuras o cambios de dirección de una víscera. Tiene menos flexuras. Y es más duro y la pared es más blanquecina en piezas frescas. ¿Cómo se llama esta membrana que sostiene el ilion? Mesenterio. Gran mesenterio o mesenterio mayor. Todo eso. Y ahí vendrá la arteria y vena ileal. Bueno, terminamos intestino delgado con este esfínter que finaliza al ilion. Véanlo ahí, entrando al ciego. Es el esfínter ileocecal. Terminé ilion y empecé ciego. En el esfínter ileocecal. El ciego del caballo, fíjense que es alargado, así de que le damos partes igual que al vaso. Presenta una base donde inicia el cuerpo y un vértice totalmente cerrado, por eso se le dice ciego, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el alimento debe hacer todo ese recorrido. En el ciego equino, por eso tiene ese ciego tan grande, es donde fermenta la celulosa. No fermenta en el estómago, sino lo hace en el ciego. Así de que cuando un caballo se timpaniza, no se le llena el estómago tanto de gas como ocurrirá con el ciego. Ese sí se puede llenar de gas. Ahora, el alimento por fuerza de gravedad deposita sólidos en el vértice, que es la parte que está abajo, semisólidos en el cuerpo y gases acá arriba. Por eso es donde trocarizamos, que ya les expliqué trocar. Ahora, vamos a salir del ciego. Llegué al ciego por el esfínter ileocecal, pero ahora él tiene cerquita de ese orificio ileocecal otro, y se le llama esfínter secocólico, esta abertura acá, esfínter secocólico. Voy a salir del ciego para entrar al colon mayor, ¿no es cierto? ¿Qué más encuentro acá? Fíjense que el ciego presenta unas cintas, estos cordones. Hay cordones llenos de ganglios, pero también hay cintas que no tienen ninguna estructura, pero son cintas. Ya las veremos en su momento. Por lo pronto quiero recorrido en la ingesta. Ganglios linfáticos. Bueno, pues si están en el ciego se llaman ganglios linfáticos cecales. ¿Ok? Dejemos esta pieza y vamos a otra.